Pues vamos a dar comienzo y agradezco muchísimo la presencia de tantas personas que han querido estar aquí en ese espacio tan querido por los toledanos, que es este patio de armas de la Puerta Nueva de Bisagra. Y digo nueva porque hoy es momento para llamarla nueva, aunque es la Puerta de Bisagra. Darle la bienvenida a todas las personas que habéis querido estar con nosotros de nuevo en una sesión más del ciclo de novela histórica organizado por el Ayuntamiento de Toledo, gracias a la colaboración inestimable de la Asociación Escritores con la Historia, presidida, ahora ya no, pero inicialmente presidida por Antonio Pérez Henares, nuestro conferenciante de hoy, presidida ahora por Isabel San Sebastián, pero creo que tú eres el vicepresidente. ¿No? El presidente de honor. Presidente de honor, presidida honoríficamente por Antonio Pérez Henares. Pero lo más importante es que estamos aquí, en este patio de armas tan extraordinario, de este monumento que tanto nos caracteriza, tanto dentro de España como fuera de España, como fuera de nuestras fronteras, aquí a los pies del emperador. Y creo que hoy saldamos una deuda histórica con una figura importantísima como fue Álvar Fáñez. Y creo que a partir de hoy, Álvar Fáñez, en la ciudad de Toledo, va a ser lo que realmente debió de ser. Álvar Fáñez ha sido un gran olvidado, como tantos héroes olvidados que ha tenido la historia de España, y que en muchas ocasiones nos rebelamos, ¿no?, contra ese olvido de muchas personas que hicieron un papel muy importante para que hoy seamos lo que somos, en mayor o menor medida, ¿no? Por eso, hoy creo que lo más importante, además de decirles lo que les he dicho, su agradecimiento por estar aquí, invitarles a la próxima conferencia, que todavía no tenemos fecha, con Lorenzo Silva, y decirles también que terminaremos este año con una gran gala, a la que, por supuesto, todos ustedes están invitados, que son asiduos asistentes y fieles asistentes a estas conferencias de novela histórica. Una gran gala en la que reconoceremos, la ciudad de Toledo reconocerá la labor a toda una carrera de novela histórica y de justicia con la leyenda más positiva de España, ¿no? No les puedo decir la fecha, será a lo largo del mes de noviembre, exactamente no la sabemos todavía la fecha, y tampoco les puedo desvelar quién será la persona a la que Escritores con la Historia ha decidido reconocer de esa manera, pero les puedo decir que la persona está a la altura de lo que es la ciudad de Toledo, de lo que es la novela histórica y de lo que queremos ser como capital europea de la cultura. Así que muchísimas gracias por estar aquí en un día importante en el que saldamos una deuda histórica con un personaje verdaderamente importante como fue Álvar Fáñez. Ahora le voy a pasar la palabra a Paco, al director de la Tribuna de Castilla-La Mancha, que además es escritor también de novela histórica. Tiene dos novelas maravillosas. Una habla sobre la historia de la espada de San Pablo, en las que mezcla algo de misticismo y también una parte de novela y parte de historia verdaderamente importante. Y otra que habla de una persona también muy desconocida, que fue Otto Skorzeny, pero que ejerció un papel muy importante en los primeros años o los últimos años de la España franquista, como alemán que estaba aquí en España. Y bueno, es una historia verdaderamente relevante y descubre también un personaje que ejerció un papel importante y que tuvo unas repercusiones en la historia de España muy conocidas, sin embargo poco conocidas por quien las provocó, ¿no? Por lo tanto, le cedo la palabra a nuestro amigo Francisco, a nuestro querido Paco. Tuyo es el micrófono. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo voy a intentar igual ser breve. Siempre que Antonio Pérez Henares viene a Toledo, se produce la misma llamada. Yo se lo agradezco. Antonio siempre dice: Paco, yo quiero que tú me presentes. Y para mí es un placer actuar de presentador de una persona que no necesita mucha presentación. La verdad es que es un trabajo sencillo, Antonio. ¿Qué voy a decir yo de Antonio Pérez Henares que ustedes no conozcan? Están ante un periodista de raza, sin duda uno de los mejores periodistas que ha tenido este país en los últimos años. Y además tenemos la suerte que le dio por la historia y que le dio por escribir en novela.
Y precisamente el libro del que vamos a hablar hoy, del que Antonio nos va a contar la figura de Álvar Fáñez, esa tierra de Álvar Fáñez que sacó hace ya 12 años, pues para mí es uno de los libros más especiales que tiene Antonio Pérez Henares y en el que se ve también esa labor muchas veces del periodismo de intentar rescatar historias que pueden pasar desapercibidas y personajes que merecen ser recordados. Álvar Fáñez es una de esas figuras, como bien ha dicho Carlos, es un personaje en mayúsculas y además cumple a la perfección lo que es este ciclo de novela histórica Toledo, Luz de Europa, en el objetivo de contar la historia en ese lugar donde sucedió. Hoy estamos en la Puerta de Bisagra, en el patio de Carlos V, ante la estatua del emperador, y dirán, ¿y qué tiene que ver con un hombre del siglo XI? Bueno, pues esta puerta fue reconstruida por Covarrubias en el siglo XVI, pero siempre ha sido una puerta. Si ven el patio que hay detrás de esas rejas, el patio del encuentro, ahí hay restos arqueológicos de lo que era la puerta de acceso, porque esto siempre ha sido una puerta, y compartía el acceso por el que seguro que entró Álvar Fáñez y pisó este mismo suelo con la puerta antigua de Bisagra, que hoy conocemos todos como Puerta de Alfonso VI, que está unos metros más abajo, pero sin duda las mesnadas de Alfonso VI en las que iba Álvar Fáñez cruzaron por este mismo sitio en el que hoy estamos aquí. Por lo tanto, pues qué mejor lugar para recordar la figura de Álvar Fáñez. Y además recordar la figura de Álvar Fáñez en dos facetas, ¿no? Porque él es un personaje histórico y Antonio Pérez Henares cumple rescatándolo en su novela una doble función, porque por un lado lo pone, como dicen ahora y está tan de moda, lo pone en valor respecto a la figura del Cid, porque Álvar Fáñez tiene la mala suerte de coincidir con una figura también tremenda como es la del Cid, que muchas veces desdibuja y le deja en un segundo plano y se le rescata y se cuenta la importancia que tuvo Álvar Fáñez. Y sobre todo es un personaje que tiene una labor trascendental en lo que es la construcción de Castilla, del reino de Castilla, de ese reino histórico que hoy en día prácticamente está abandonado y el que nadie parece recordar cuando hablamos de la España de hoy en día. Entonces, la labor de Antonio en la tierra de Álvar Fáñez a mí me parece que es destacada porque utiliza, a través de ese personaje, a la vez que nos va sumergiendo en unas historias y nos cuenta la épica y la hazaña, también nos cuenta cómo se construye un reino. Y paralelamente a la figura de Álvar Fáñez, ¿no?, que es el caballero, el hombre leal, el hombre de armas, pero es el estratega y es el gobernante, porque Álvar Fáñez fue alcaide de Toledo, Álvar Fáñez termina siendo dux de Toledo. El dux es un título que se otorgaba en tiempo visigodo para el gobernante de una provincia, y Álvar Fáñez sobre todo lo que se encarga es de mantener esas tierras de Álvar Fáñez que comprendían Guadalajara, Cuenca, Toledo, y mantener la marca media. Hoy cuando hablamos de la marca, pues a todo el mundo, y esta mañana mismo lo hablaba con Antonio, le viene a la cabeza El Señor de los Anillos, ¿no? Mire usted, la marca no es los jinetes de Rohan ni nada de eso. La marca media estaba en Toledo porque marcaba exactamente eso, la mitad de la zona de guerra en lo que era la época de conflicto entre cristianos y musulmanes. Y esa marca media tenía una cabeza que en época árabe era rebelde y siempre se negaba a reconocer el poder del Califato de Córdoba, y que posteriormente siempre tuvo su independencia hasta que por fin Alfonso VI pues, logra rendir la plaza para el reino cristiano y asienta las bases, y ahí es la importancia de Toledo y también la importancia que Antonio le da a la ciudad de Toledo en su novela, como rescatar ese espacio que ocupa Toledo en lo que es Castilla y en la historia de España, ¿no? Porque Toledo, y se puede ver perfectamente en su novela, otorga legitimidad al rey Alfonso VI. Conquistar la ciudad de Toledo no es baladí, conquistar la ciudad de Toledo es recuperar la antigua capital del reino godo y le legitima como monarca. Es un enclave militar estratégico, estamos hablando de la marca media, y además es un símbolo cultural, es un símbolo de identidad, es un símbolo de lo social de la época. Juntando todos esos elementos, teniendo la figura de Toledo en su novela, teniendo la figura de Álvar Fáñez y teniendo sobre todo la figura de la persona, ¿no?, que lo logra completar, pues a mí me viene esa vinculación especial, ¿no?, que tenía el Cid con Álvar Fáñez, al que llamaba Minaya, una mezcla de castellano y euskera, ¿no?, mi hermano. Y sin duda, pues vamos, yo no sé si Pérez Henares podría ser comparado con un Álvar Fáñez, ¿no?, del periodismo en estos tiempos. Ha guerreado muchas batallas, ha combatido siempre con honor, siempre con el deber bien claro. Y bueno, yo sí que podría considerarle mi Minaya en esto del periodismo. Así que, mi hermano, adelante.
Mi anai. Verán, yo soy alcarreño, como saben, pero me crié en el País Vasco, en Durango, y sé lo que significa mi anai, mi hermano en vascón, vascuence. Es que sepan que la primera Castilla es vasca. O sea, el primer condado de Castilla, que se lo da el rey Ramiro a su hermano, que se llama Rodrigo, por cierto, tiene de capital Amaya. El abuelo del Cid fue teniente del castillo Amaya. El Cid era de Vivar, los Fáñez de Orbaneja del Castillo, pegado al río Ebro, y lo que se hablaba por allí era bárdulo. O sea, como euskera, como íbero, algún día saldrá la piedra roseta de la lengua y quizás nos enteremos que ahora degenerado por esto del batúa, lo que se hablaba en esos sitios, que se hablaba también en el norte de Burgos, era íbero. Es muy posible. Y lo que le decía continuamente y lo que dice el cantar es mi hermano. Mi hermano Álvar, el que Zorita mandó, Minaya. Vinculado muchísimo a mi Guadalajara natal, porque él es el que toma posesión de Guadalajara después de Toledo. Curiosamente, las estatuas ponen Álvar Fáñez de Minaya. No, es Minaya Álvar Fáñez, mi hermano Álvar Fáñez. Hago hincapié por esto porque la clave de toda esta historia es la hermandad de Rodrigo y de Álvar, tanto en la historia como en el cantar. Cuando la historia baja al pueblo o sube al pueblo y se convierte en romance y el romance en cantar, la historia pasa a un segundo plano y lo que importa es esa voz del pueblo. Y si la historia no les hermanó, que sí les hermanó, el cantar absolutamente. El cantar de Mío Cid es ante todo un romance que se hace cuando Castilla está necesitada de héroes y lo que hace es juntar a los dos héroes, a Rodrigo y a Álvar. ¿Por qué? Pues eso es lo que les quiero contar. Miren, Álvar Fáñez, efectivamente, y tú lo decías, delante de la fuerza inmensa del cantar, aparece como el lugarteniente, la mano derecha, el que es el paño de lágrimas y el emisario, el que es todo, el que es el hermano, porque la relación es fraternal y eso se nota perfectamente. Pero al mismo tiempo eso lo opaca, lo solapa, lo ensombrece y prácticamente desaparece. Sin embargo, la historia y la verdad resulta que también están hermanados. Yo creo, se pensaba que Álvar, en la historiografía, aparece como primo hermano, incluso tíos y sobrino. Yo estoy llegando cada vez más a la conclusión de que hay que hacerle caso a lo que ellos dicen. Y que cuando uno dice que es mi hermano, es que a lo mejor es que era su hermano. Y cuando lo dice tantas veces, pues hombre, por la Edad Media no andaban diciendo brother, pues ahora no, le decía mi hermano. Y efectivamente hay una hermandad desde el inicio. La historia de Rodrigo, otro día la podemos contar, hoy les tengo que contar la de Álvar. Decía Charlie que le habían dicho que yo estaba un poco nervioso hoy. Estoy muy acostumbrado a hablar en público, es cierto, pero hoy para mí es un día tremendamente especial. Porque estos sitios, si los oyes, si escuchas, estos sitios hablan, estos sitios te cuentan cosas. Y para un escritor es esencial que los sitios te cuenten cosas. Esta muralla, esta puerta, la de Alfonso VI, si vienes, te van a contar cosas. Y te van a empezar a contar la historia que yo quise empezar a contar de Álvar Fáñez en una novela que es ficción, pero donde quería rescatar a ese personaje que me había parecido desde muy chaval profundamente mío. Yo le debía algo, posiblemente. Verán, Álvar Fáñez, como les digo, nace en Orbaneja del Castillo, es un infanzón, como lo era Rodrigo. Yo tengo la idea que debían ser hermanos por parte de madre, hermanastros.
y como Rodrigo tienen una vida paralela al principio. Los dos son ordenados caballeros por Fernando I, rey de León, de Castilla y de todo, que fue el que luego dividió el reino, en Santiago de los Caballeros en Zamora. Después de eso, ellos son castellanos. Cuando se produce el reparto del reino, los dos van con Sancho II. Rodrigo adquiere el cargo de ermiller, de alférez real, para que nos entendamos. Álvar siempre está a su lado. Los dos son definitivos en las batallas donde Sancho II vence a Alfonso VI, en Llantada y en Golpejaro. Y los dos ahí van ya desde ese momento a tener una posición que me hace gracia, porque a lo largo de toda su vida Rodrigo ataca, Álvar defiende. Esto es como el delantero que marca los goles y el defensa central o el portero que impide que los otros los marquen. Esa va a ser un poco la vida de ambos. A lo mejor por eso es más famoso Rodrigo que Álvar, ¿no? Porque siempre el Balón de Oro se lo dan a un delantero. Pero los dos tienen una importancia trascendental. Pero esa capacidad de resistencia, por ejemplo, en una de esas dos batallas, en el ataque va un poco mal y están a punto de tomar prisionero a Sancho. Aguanta bien Álvar y el contraataque es cuando hacen prisionero a Alfonso VI, que derrotado va a venir exiliado a Toledo, porque esa también va a ser parte de la historia. Alfonso VI derrotado a Toledo, el Cid se convierte en alguien muy poderoso y Álvar está siempre ahí. ¿Pero qué va a pasar? Pues lo que ustedes conocen, que se confió Sancho II en Zamora y lo mataron. Dicen que cuando estaba haciendo el vientre. Sí, sí. A veces la historia aprovecha para asesinar a alguien, hay que aprovechar cuando el otro esté más indefenso. Y necesidades fisiológicas tenemos todos. Fíjense, eso es una posibilidad, pero yo ya la he visto en un par de sitios. Hay que de vez en cuando echarle a esto de la historia un poco de sentido del humor, aunque fuera un poco trágico y un poco escabroso. La muerte de Sancho II, pues lógicamente Castilla pierde ahí mucho, pero ahí el Cantar y la historia se separan. Inmediatamente el Cantar dice que después de eso el juramento de Santa Gadea y el Cid fuera. ¿Qué va? El Cid, Rodrigo y Álvar están en la corte de Alfonso VI cuando él regresa de Toledo, al que ha venido con un señor que se llama Peransúrez, luego fundador de Valladolid y el hombre más importante. Ha estado en el exilio aquí. Cuando se vuelven, el Cid y Álvar hacen una carrera durante 8 años muy buena. Verán, se casan maravillosamente bien. 2 infanzones, que es pequeña nobleza, tenían. Se casa el uno, Álvar, con la hija del conde Ansúrez, el número 2 del reino, Elio Ansúrez. Descendientes de ellos son gentes de Ita que dominaron toda esa zona. Pero Rodrigo se casa el mejor, se casa con doña Jimena. Y doña Jimena, en la historia, es una sobrina de Alfonso VI, sobrina de Alfonso VI, porque es bisnieta del rey Alfonso V de León. Es de sangre real. O sea, que no estaban mal mirados. Pasó algo que es lo que provoca la enemistad de Rodrigo con el conde García Ordóñez, el malo de la película siempre, en la película del Cid y en la historia y en la leyenda. Y le causa el exilio, que va a dar lugar al Cantar. Verán, hay dudas que Álvar estuviera en el exilio cuando Álvar aparece desde el primer momento como el más leal, como el que va. Es posible que estuviera en la primera parte. En ese primer exilio, ¿por qué fue? Pues verán, puede que tuviera que ver Toledo. Una de las cosas que le habían dado en arras de boda Alfonso VI a Rodrigo fue
Gormaz, la tremenda fortaleza de Gormaz. Fue alcaide de Gormaz. Estando de visita Alfonso aquí en Toledo, que era amigo del rey Al-Mamun, que la había acogido, una gente que posiblemente eran de este reino, pero contrarios al Mamun, atacan la frontera de Gormaz. El Cid, que tuvo siempre una mala salud de hierro, posiblemente padeció, fíjese qué cosas, malaria o tercianas, tenía episodios de que el Cid aparece enfermo. Pues se tuvo que poner bueno y persigue a los musulmanes. No, hace una incursión tremenda en el reino de Toledo, por mi tierra. Entra por Miedes de Atienza, pasa el Henares, ataca Castejón de Henares, está a 3 kilómetros de mi pueblo. De Castejón se va por encima de Bujalaro a Jadraque, que está a 3 kilómetros, ataca Ita, toma Ita, ataca Guadalajara y les enseña a los moros que viven en Alcalá, en lo alto, ¿no? ¿Dónde está ahora Alcalá? Allí en lo alto, la bandera solo por fastidiar. La Algara de Álvar Fáñez, primer libro del Cantar de Mío Cid. Eso les aseguro que quien lo escribió estuvo, porque se puede recorrer ese camino. ¿Y cómo se llama ese ataque? La Algara de Fáñez, porque Rodrigo se queda en Castejón y le dice a Álvar, tira para allá, todo eso, yo espero aquí, si tienes un problema, me manda recao, que yo acudiré en tu socorro. Y fíjense lo que dice el Cantar de Mío Cid, y de esta hazaña hablará toda España. España, sí, lo dice así. Es el verso, creo, 454. Para no existir, ya saben que el nombre de España, según algunos, no existe ni prácticamente nada. Pues miren, el Cantar de Mío Cid dice, Rodrigo, Álvar, vete para allá, que si no. Pero Álvar no pudo estar mucho más tiempo en el destierro con Rodrigo. Pudo a lo mejor ir a Zaragoza, que es donde llegan, y pudo estar con él allá. Pero lo que sí sabemos es que Álvar, en el año 83, ya es alcaide de la gran fortaleza de Zorita de los Canes. Zorita de los Canes está construida con las piedras de Recópolis, del reino, de la capital de verano del reino visigodo. La puerta de Almoguera se llama así porque tira Tajo arriba, Almoguera, luego Zorita, que era donde estaba el gran castillo que dominaba el norte del Tajo y que era la parte norte, con lo que Alfonso VI, el rey inteligente por encima de todos, un extraordinario rey, está leyendo muy bien lo que es el ajedrez de los reinos de taifas y quiere apoderarse de Toledo. Y lo primero que se hace entregar es Zorita. Con eso toda la parte norte la tiene controlada. Después, y ahí ya nombra a Álvar Fáñez, ya es alcaide de Zorita. ¿Por qué lo sabemos? El Cantar. ¿Qué dice Álvar cuando se refiere en ocasiones a él? Zorita era muy poderosa. Minaya Álvar Fáñez, el que Zorita mandó. Eso significaba que era mucho, y fue mucho. Llegó a ser la sede central de los Calatravos. Era muy potente. Alfonso va cercando Toledo. Se va haciendo entregar después Madrid, Canales. ¿Y cómo? A la muerte de Al-Mamun, de su amigo y protector, queda un infame llamado Al-Qadir, que es su nieto, que no lo quiere nadie, y resulta que Toledo es tomado por el rey de la taifa de Badajoz, Al-Mutawakkil. ¿Qué es lo que hace Alfonso? Le ayuda al Qadir, echa de aquí. Al-Mutawakkil le dice, sí, pero me tienes que entregar Madrid, tal, Canales y no sé cuántos. Y fue estrechando el cerco. Y en el año 84, dices el momento. ¿Por qué Toledo? Porque la potencia simbólica de Toledo era tremenda, tanto para musulmanes como para cristianos. Para los musulmanes, porque todas las crónicas de los cronistas musulmanes, de los viajeros musulmanes, cuando llegan aquí, dicen lo que era Toledo, la gran capital del reino de los cristianos godos,
la ciudad donde estaba la mesa del rey Salomón, donde tal, cogimos allí no sé cuántas riquezas. Toledo es un icono. Es más, la potencia que tiene es la capital de la marca media, claro, porque Abderramán había hecho una marca que iba, para que se den una idea, desde por encima de Lérida, bajando por encima de Zaragoza y el Ebro, hasta Medinaceli. De Medinaceli, bajando, no por el Tajo, también por el Henares, con Atienza como adelantado, hasta Pasao Talavera. Esa era la marca media. Y los pardos de Minaya eran los de Rohan. Los pardos de Minaya eran caballería villana que cuando hubo alguna batalla que los iban ganando los moros, veían aparecer a los pardos y decían, bueno, ya hemos ganado bastante. Sí, también perdió bastantes veces, pero eran durísimos. Y luego estaba la marca occidental que iba desde Pasao Talavera hasta Lisboa. Esas eran las marcas de Al-Ándalus con esto. Y esto era lo central, lo importantísimo. ¿Por qué les cuento esto? Porque ya tenemos a Álvar metido de hoz y coz al lado del rey Alfonso. De hecho, va a ser el capitán de las tropas esenciales para la frontera. Por esta puerta o por la otra, cuando entró aquel 25 de mayo Alfonso VI, muy cerca de él estaba su capitán, al que iba a nombrar alcaide y al que iba a nombrar el jefe de las tropas de la frontera, porque sabía que ahí se iba a jugar todo. ¿Cuál es la primera encomienda que Álvar Fáñez tiene, aparte de Toledo? Aquí hay un obispo, Isisando, un conde, pero la primera que tiene es, mira, coge a unos nobles estos y coges una parte de la mesnada y te vas por todo el reino de Toledo diciendo que ya Alcadir no manda y mando yo. Y eso es lo que hace Álvar. Va saliendo de aquí, yendo por todo lo que fue. Verán, los reyes después, la toma de Toledo fue tan trascendental que desde entonces los reyes de León y Castilla se hacían llamar imperator, porque al tomar Toledo era como si tú tuvieras derecho al imperio de todas las Españas. Así lo hace Alfonso, así lo hará Alfonso VII, así lo harán todos. Y doña Urraca. Y es lo que hace. Se va, sale de aquí, va diciéndole estoy. Y Guadalajara es era una ciudad muy importante entonces, es donde llega y parece que tiene cierta oposición, la toma en un golpe de mano por la noche, a lo mejor no fue una oposición muy fuerte. Y Álvar sí es reconocido, la insignia de Guadalajara, el escudo de Guadalajara es Álvar entrando en una noche estrellada a la ciudad. Ahí sí tiene un reconocimiento importante. Luego toma Orche, dice, no, Orche y Guadalajara, no, hombre, no, fue Guadalajara-Orche para luego irse a su casa. Zorita hizo todo eso y tomó además todo el Tajo, y no solo eso, cruza el Tajo y toma Huete, toma Uclés y Cuenca. Toda esa zona, toda esa inmensa zona, le llamaron los musulmanes la tierra que fue de Álvar Fáñez. Y le tenían, el rey Abdalá de Granada, al que Álvar le iba a cobrar rigurosamente todos los años las parias, esto es el tributo, decía, ya ha llegado algunos insultos y tal, tiene una biografía, el Cirí, y dice, y bueno, si no le pago, pues mal, y si le pago, dice, es que claro, Alfonso nos tiene cogidos. Con lo que le pagamos, él tiene más caballos, más guerreros, más fuerza y nosotros somos cada vez más débiles. Eso era lo que hacía Alfonso, irlos estrujando para que fuera cada vez más fuerte su reino y cada vez más débiles los otros. Es decir, si llamamos a los almorávides, peor. Estamos entre el fuego y la sartén. Abdalá, el hombre, tenía una visión clara de las cosas, pero no tenía remedio. Le acabó pasando que efectivamente llamaron a los almorávides y cayeron en la sartén. Abdalá, como Al-Motamiz, acabarían presos y en el Sáhara. Hombre, Al-Motamiz había dicho que prefería ser cameliero en el Sáhara que porquero en Castilla,
y le dieron lo segundo, cargado de cadenas. Ese es Álvar y ese es el que temen y de qué manera. Además, era tan honrado que el rey Abdalá, es que ha aparecido sus memorias hace unos 40 años y se han traducido. Dice que lo intentó sobornar y le dio 10.000 dinares. Y Álvar los cogió y lo dijo, me parece muy bien, ahora dámelo del rey. Con lo cual, él creía que con eso valdría. Álvar va a ser el hombre de la lealtad total, como digo, casado con ella. ¿Cómo hago yo en la novela para que Álvar venga y esté también en el Cantar? Pues verán, a lo mejor pasó así. Estando ambos en Zaragoza, y después de haber librado algunas batallas importantes contra el rey de Lérida, etc., al rey Alfonso le ofrecieron el castillo, los propios musulmanes, traicionar al señor de Zaragoza para ponerse al lado de otro y entregarle el castillo que dominaba todo el río Jalón, el castillo de Rueda, la gran fortaleza de los Juz. Y Alfonso VI vio que aquello era tal y se fue para allá. Pero cuando entró, resulta que se había muerto no sé quién y ya no valía. Y cuando la comitiva cristiana para tomar el castillo había entrado, ya saben que en las fortalezas musulmanas te hacen como varios, para que en un momento determinado te cortaban delante y detrás. Menos mal que Alfonso VI se quedó, iba a ir delante, lo pensó un poco mejor y se puso al final. Todos los que iban delante de él cayeron en la emboscada y se cargaron a muchísimos nobles castellanos. El Cid, que estaba cerca con Álvar, es su rey. Cuando digan mercenarios, eso es una gilipollez. Ni Álvar ni Rodrigo combatieron nunca con aquel al que le debían vasallaje y lealtad, que era el rey de Castilla y León. Lo otro, combatir al lado del de Zaragoza contra el de Barcelona, eso no tenía ningún deje a pares en la Edad Media. Eso entraba dentro del Código de Honor. Hubieran sido desleales y traidores si hubieran combatido contra su señor natural, al que ellos habían rendido vasallaje, a Alfonso VI. Y eso jamás lo hicieron. ¿Qué sucede? El Cid va a toda leche con su mesnada, viendo que su rey está en peligro, y le acompañan hasta la frontera con Castilla. Y en el propio Cantar se dice que el Cid le ofrece a Álvar que se vaya con él. Y de hecho Álvar lo acompaña hasta Burgos. El Cid se lo está pensando y finalmente se queda. En el Cantar dicen que Álvar vuelve. Yo creo que no volvió, porque en el 85 ya está acá. Y en el 86 está haciendo todo eso. Pero ¿saben quién conquistó Valencia primero? Todo el mundo dice que el Cid, ¿no? Su duda, nuestro Álvar. Les cuento. Al Cadí le habían dicho que para rendir Toledo, por eso se entregó, le darían a cambio Valencia. Alfonso tenía mucho poder. Y efectivamente, de aquí de Toledo sale Álvar para acompañar al Cadí con 400 lanzas. Dirán, 400 lanzas eran una potencia. Una lanza en el mundo medieval era no un caballero, una lanza, no, era un caballero con unas lanzas, con un escudero o dos, con peones, era como lo que es un pelotón, era una unidad de combate. Y con esas 400 lanzas llegan a Valencia y le dicen a los valencianos, este es vuestro rey. Y se quedan en Rufaza, que es donde luego se va a quedar el Cid. ¿Por qué? Porque esa era la parte cristiana, mozárabe, de la población donde había iglesias. Bueno, Alcadir duró lo que duró la protección de Álvar Fáñez, porque en cuanto él tuvo que venir a ayudar a su rey, pues los almorávides y lo de dentro se lo cargaron. Álvar sigue siendo una figura tan absolutamente trascendental en la historia, porque los musulmanes llaman inmediatamente a los almorávides. Y llega, aquí se había estado combatiendo contra los hispano-musulmanes, contra los andalusíes. Lo que llega aquí es la yihad en estado puro, los almorabitún, los hombres negros del desierto, que eran pues lo que era Al-Qaeda. Es el fanatismo religioso
En los kibutz, había una especie de en los ribat, la contrarréplica fueron las órdenes militares, o sea, creados para el combate, nacidos para defender y conquistar el nombre de Dios. Los hombres negros llegan aquí y la primera batalla, ya contra los almorávides, se pierde. Alfonso VI, acompañado de Álvar, son derrotados en Sagrajas. Alfonso VI muy mal herido y otra vez Minaya. Minaya logra que la retirada sea ordenada, aguanta y las pérdidas sean mínimas. Sagrajas no tiene ningún impacto ni territorial ni nada. Pero cuidado, ese potentísimo ejército castellano que atacaba en Cuña y que no había, ya lo han parado y lo han derrotado una primera vez. Ahí empieza el declive, de alguna manera, de las tropas de Alfonso VI, porque aunque los almorávides vuelven a pasar al estrecho, al año que viene o a los 2 vuelven y dicen, mira, esto de estar ayudando a estos golfos de reyezuelos hispanos, que son unos sinvergüenzas, beben vino, tienen mujeres rubias, esto ya no es el Islam como tiene que ser. Y además decían, y bailan, y no sé qué, y esto es... A los primeros que se cargaron, los integristas hacen eso, es a los suyos. Al Mutaguaquil de Badajoz lo matan, a él y a toda su familia, menos a un hijo, que se pasa ¿a quién? A Álvar Fáñez. Las tropas del hijo del rey de Almutaguaquil de Badajoz serían los terroríficos Daguairo. Tornadizos en árabe. ¿Por qué? Porque por defender a su rey los habían matado a todas sus familias y en la batalla fueron absolutamente terribles y formaban al lado de los pardos. Y la verdad es que si a ellos los pillaban los almorávides, los despellejaban vivos. Si ellos pillaban a un, como se decía, africano, no a un andalusí, le hacían eso y alguna putada más. O sea, tropas, no había Convención de Ginebra, ¿saben? Y sigamos, Álvar va aumentando en ese prestigio, pero cada vez los ataques son más tremendos, sobre todo a la frontera. Todos los años hay una ceifa, se atacan las fronteras y Álvar resiste. Va a resistir ya un primer ataque a Toledo, que no es excesivamente potente. Las fechas las tengo. El primer ataque, yo creo que potente, es en el año 90-91, y hay un primer ataque importante. Sagrajas es en el 86, pero todavía la frontera está aguantando. Hay una situación de empate, hasta que esta se va a romper. Verán, se va a sufrir primero una terrible derrota. Batalla de Consuegra. Verán, la leyenda y la historia tienen muchas veces cosas que ver, porque muy poca gente, si yo les pregunto, ustedes son muy ilustrados y a lo mejor lo saben, el Cid, ¿qué descendientes tuvo? Y me dirán, 2 hijas, doña Sol y doña Elvira. Sí, tuvo 2 hijas. No se llamaban ni Sol ni Elvira. Una se llamó María y la otra Cristina. Y tuvieron una importancia enorme después de muerto su padre. Pero aquí en Toledo, en Consuegra al menos, se sabe que el Cid tuvo un hijo. En Vivar también se sabe mucho. Se llamaba Diego Rodríguez. Y cuando tenía 20 y tantos años, ya su padre le había encomendado la mesnada. Y viene en el año, vamos a ver, que no me pierda yo, que te equivocas aquí en una fecha y estás perdido. En el 1097, él viene enviado por su padre. Rodrigo ya ha tenido un primer exilio del que le han perdonado, luego un segundo por llegar tarde a Ledo, que ahí sí que le acusan de muchas cosas, pero también se hace perdonar ese, y finalmente ya es señor de Valencia en el 97 y manda a su hijo con su mesnada, la más potente del reino, los reinos cristianos, aquí a ayudar al rey Alfonso. Y efectivamente se produce la batalla de Consuegra, donde el rey Alfonso
forma, supongamos que en el ala derecha, flanqueado ¿por quién? Por Álvar Fáñez. Y la mesnada cidiana forma a la izquierda, flanqueado ¿por quién? Por García Ordóñez, el malo. ¿Y qué sucede en la batalla? Que el primero en flojear y salir zumbando hacia el castillo es Ordóñez. ¿Y qué le pasa a la mesnada de Cid? Que es envuelta por la caballería ligera almorávide y matan a Diego Rodríguez, el hijo del Cid. Eso para Rodrigo debió ser algo terrible. Mueren con suegra a manos de los almorávides. Dicen las crónicas que aquella noche, al final, se logran poner a salvo en el castillo Minaya y Álvar, y aquella noche Álvar señala como culpable de eso a Ordóñez. ¿Por qué? ¿Qué le está echando en cara? Pues que sea el culpable de la muerte no solo del hijo de su amigo, sino de su sobrino, porque se nota la furia de Álvar. La muerte del Cid fue al año siguiente, en el año 99, y sabrán que ese mismo año es en el que los cruzados toman Jerusalén. Se lo diré porque luego hay algo que les puede interesar. Verán, a partir de ahí, el declive de las tropas cristianas, pero va a ser en el año... Los almorávides se apoderan ya de Córdoba, de Sevilla, de todo Al-Ándalus, ya unen todo, excepto Zaragoza. Y toman Almodóvar. En Almodóvar, Minaya logra rescatar, aunque se tiene que retirar, a la mujer del hijo de Almotamiz al que matan, Zaida, la famosa mora Zaida, y se la lleva a la corte del rey Alfonso, que tuvo 5 mujeres de estas de legales y otras tantas, amantes y tal, pero las cuidó a todas muchas y a sus hijos también. Zaida se convierte al catolicismo y es la reina Isabel, y le da el único hijo varón a Alfonso VI. Le había dado el único hijo varón, el infante Sancho. Y va a llegar la fecha crucial y terrible, el año 1108, Uclés. El ejército cristiano se prepara para entrar en una batalla campal y entra. Los condes de Castilla vienen todos. García Ordóñez es el ayo del infante Sancho. Minaya manda a las tropas de la frontera y es el señor de Zorita y de Toledo. Y se enfrentan en Uclés. Y la derrota es terrible, absoluta. Más de 2000 cabezas en pirámide y sobre ellas el muecín cantó la gloria de Alá aquel día. El infante Sancho, protegido hasta el último momento, García Ordóñez sabe morir como un héroe, logra huir de la batalla y llega a Belinchón, perseguido. Pero cuando llega a Belinchón, que estaba antes en manos cristianas, la población musulmana que estaba dentro, al saber que habían ganado los suyos, se carga la guarnición cristiana y cierra las puertas. Y ahí, contra la muralla, protegido ya al final por el cuerpo de Ordóñez, muere el heredero del trono de Castilla, lo cual es terrible para Alfonso. Alfonso le dice a Minaya, y mi hijo, y mi hijo. Y Minaya, que ha logrado salvar gran parte de su ejército porque conoce bien la frontera, va por la Sierra del Medio, que ahora se llamaba después, ahora llamada de Altomira, cruza por los pasos que llevan a su Zorita, por la Losilla, una pequeña calzadita romana de la calzada que iba de Sagunto, Segóbrida a Complutum. Y pone y dice, yo he salvado lo que he podido, mi señor. El infante se lo encargasteis a García Ordóñez. Ahí va a ser el momento más oscuro para el pobre Alfonso VI, que había llegado a tanto, a punto de perderlo todo. Los almorávides atacan toda la frontera. Van tomando pasos del Tajo. Por ejemplo, fíjate, toman Alcalá de Henares, toman Oreja. Ya empiezan a pasar otra vez. Y Toledo es su obsesión, va a ser su obsesión.
Desde ese año, todos los años van a intentar atacar Toledo. Alfonso muere al año siguiente. Álvar se queda solo en la frontera. Es Urraca la reina. Álvar en su lecho, Alfonso en el lecho de muerte, le dice a Álvar que defienda a su hija, que la defienda contra todos. La casa con Alfonso el Batallador, creyendo que como Alfonso es un gran guerrero, va a ser el que va a derrotar a los almorávides en Cutanda y tomar Zaragoza. Sí, pero un pésimo marido y un tío que lo que intenta inmediatamente es apoderarse del reino de Castilla y de León. Le va a quedar a Minaya ya mayor, demostrar quién era. Y algo que yo no conocía cuando estaba investigando todo esto y que en ese libro aparece muy levemente, va a ser el por qué se le puede llamar a Minaya el Salvador de Toledo. En el año 1110, todo el gran ejército almorávide tiene un objetivo esencial: tomar la ciudad de Toledo y volverla al Islam. Llega con su emir al frente, va arrasándolo todo y finalmente logra acercar Toledo y durante 10 días se lanza al asalto, pero al asalto más total con todo lo que tenía. Habían traído máquinas de guerra desde todos los sitios y Toledo está en esto de caer. Verán, primero toma San Servando, es lo lógico. Toma San Servando y el otro lado del río ya es suyo. Toma la muralla, la torre que abría al otro lado del río. Lo cruza y ya tiene una torre y la puerta de Almoguera. Puerta de Almoguera porque era una población, como les digo, que siguiendo el Tajo arriba llegaba a Zorita y a Recópolis. Bien, cuando están a punto de tomarla, Álvar hace una salida a la desesperada, con todo lo que tiene, salen por la puerta de Almoguera, atacan en tromba con todo lo que tenían y logran destrozar las torres de asedio, prenderles en todos ellos fuego, poner en fuga a tal y cargarse todas las máquinas de asalto. Pero el impacto es tan total en lo que es el ejército musulmán que piensan, si aquí hemos estado, y también es que los asedios tampoco podían durar demasiado tiempo para estas grandes aceifas califales. Finalmente, furioso, el emir Yusuf levanta el campo y eso sí, arrasó la Vega, se lanzó contra Talavera, se lanzó contra todo, sí, pero Toledo, el símbolo, aguantó. Y eso es clave, porque si hubiera caído Toledo, la conmoción en el mundo y en los reinos cristianos hubiera sido total. Toledo lo salvó aquel día, aquel ataque a la desesperada de alguien que siempre había sido un gran tipo defendiendo, pero aquel día supo que su única posibilidad era un ataque por sorpresa. Y a mí me gustaría que allí, en la puerta de Almoguera, algún día hubiera un recuerdo a Álvar Fáñez o en otro sitio. Sí, pero entonces se llamaba, o sea, en las crónicas, ¿por qué? Porque era de donde venía. Álvar Fáñez se va a quedar ya en Toledo y va a ser, como tú has dicho, convertido en el dux. En godo era el duque, o el princeps de Toledo. Y va a aguantar aquí, y va a aguantar toda la frontera, y va a aguantar ataques musulmanes que están a punto de tomarle Zorita en el 13. Va a ser a veces cercado el Monsantán, pero va a aguantar, va a lograr aguantar la frontera. ¿Y saben cómo va a morir? Después de ¿cuántos? 50 años casi combatiendo contra los musulmanes. No, porque leal a la palabra dada a su rey, defendiendo a doña Urraca, en las octavas de Pascua del año 1114 en Segovia, a la salida de misa, debía tener 69 años, pero aún le debían de tener miedo, gentes de las mesnadas concejiles, que eran partidarios de Alfonso el Batallador, lo asesinaron. Álvar al final no murió a manos musulmanas, sino a manos cristianas en Segovia. Para mí no ha habido mayor ejemplo de coraje,
de lealtad y de valentía, porque eso sí, durante toda su vida también le fue leal a su medio hermano. ¿Verán por qué? Porque todo esto, cuando Rodrigo estaba vivo, delante tenía un parapeto. Rodrigo era un poco el parapeto, los almorávides no podían atacar estando Rodrigo precisamente en todo el Levante. Y como Rodrigo sí derrotó a los almorávides un par de veces, así iba salvando Toledo. Y los dos ahí se conjugaban. O sea, ellos siempre tuvieron, en el libro de don Gonzalo Martínez, El Cid histórico, que es el mejor libro que hay, olvídense de mistificaciones que hacen. Hay un libro que, perdón, me ha enfadado, un libro que ha escrito un señor que no quiero mentar, que resulta que para vender algo dice que Rodrigo maltrató mucho a su hijo y que poco menos que es el culpable de su muerte en consuegra, porque claro, psicológicamente se sentía muy mal con aquel padre. Hombre, el dolor de Rodrigo, que su hijo muriera en batalla, debió ser como el de Alfonso cuando murió Sancho. Y este es Álvar Fáñez. Verán, acabo. ¿Por qué el cantar? Porque en un momento determinado los romances, ya en época del Cid, empezaron a hacer cantos de aquello. Pero no había un cantar entero, se cantaban cosas del Cid y también de Álvar. Y posteriormente, en el reinado de Alfonso VII, cuando se va a tomar Almería y las tropas salen de la toma de Almería desde aquí, el cantar de Almería dice que venían todos, de todos los sitios y tal, y ahí llegan los descendientes de Álvar. Sí, había uno que va al frente de unas mesnadas de la zona de Ita y tal, y dice, y también vinieron los castellanos de tal, y de pronto se pregunta el romance de ¿y quién sería, si se le preguntara a alguno, primero, Rodrigo o Álvar, entre los héroes de Castilla? Yo estoy seguro de una cosa, si le hubieran preguntado a Álvar, hubiera dicho que Rodrigo, pero a lo mejor si le preguntan a Rodrigo, hubiera dicho que Álvar. Yo me quiero quedar con esa imagen. ¿Y por qué se unen los dos en el cantar de Mío Cid? Porque en el reinado de Alfonso VIII, que por cierto, pero para eso se tienen que leer el juglar, es, por si no lo saben, descendiente del Cid. Alfonso VIII y Sancho VII el Fuerte son tataranietos de Rodrigo, porque las hijas no se llamaron Sol y Elvira, se llamaron María, condesa de Barcelona, casada con el conde de Barcelona, y espera si no tiene algo la corona francesa de su sangre, y la otra, casada con un infante navarro, cuyo padre había muerto en aquella tragedia de Rueda, cuando casi matan a Alfonso VI. Se casó con un infante navarro, ¿y saben quién es su hijo? García Ramírez el Restaurador de la corona navarra, cuyo hijo es Sancho VI el Sabio, cuyo nieto es una señora, nieta, que se llama bisnieta Blanca de Navarra, que se casa con Sancho III y cuyo hijo es Alfonso VIII. Fíjense, si no daba para el Cid. Del linaje de Álvar se sabe menos, pero sí de un nieto suyo que fue un tipo magnífico, que llegó a tomar Granada, no la alcanzaba y que acabó muriendo en Granada a manos de los almohades. La figura de Álvar ha quedado opacada, pero también importante en el cantar. Alfonso VIII, antes de ganar en las Navas, tuvo una derrota equiparable o aún peor que la de Uclés, al Arcos. Toda la frontera se derrumba de nuevo. Otra vez están a las puertas de Toledo porque han tomado Calatrava la Vieja, y Castilla se queda sola. La ataca León, los primos por las lindes, todos los reyes son primos, ataca León a Castilla. Y Castilla está muy sola. Y el cantar de Mío Cid se empieza a cantar en todas las plazas, en todos los pueblos, en todos los mercados. Es un grito de guerra de Castilla. ¿Y qué hace para eso? Unir a esos dos héroes. Une a Álvar y a Rodrigo, porque
porque esos juglares no solo iban por las plazas y los mercados, también acompañaban a los ejércitos. Y también, cuando necesitó a sus héroes, Castilla los tuvo. Y con ellos, y ese cantar de Mio Cid, cuando estaban aquí las tropas de Alfonso VIII bajando, estaban ellos también presentes en esos fuegos y en esas de campamento. Así que, no sé, ¿qué les puedo contar yo de un personaje que me parece tan cercano, después de tanto tiempo de investigar, que yo incluso creo que Álvar es algo de la familia? Eso te pasa, te acaba pasando. Pero me gustaría que se quedaran con esa frase inventada que yo hubiera acabado el cantar de Almería. Si le preguntaran a Álvar quién fue el primero, diría que Rodrigo. Y si Rodrigo, diría que Álvar. Y ¿saben una cosa que me he enterado anteayer, hace unos días, porque me lo ha dicho Ed Sánchez Butragueño, porque yo no lo sabía, que Álvar tuvo casa en Toledo, que sabemos dónde está esa casa y que está documentada, y que, como siempre, en las crónicas como el Cid, que con Toledo la verdad es que en el cantar sí, pero en la historia poco, pues ponen, fue primero el Cid y luego se la dio al lugarteniente. No, fue la casa de Álvar que dominaba Toledo y el Alcázar, y está en la calle Cervantes. Bajando por el Arco de la Sangre, tira un poco para abajo y ahí al lado de la calle Unión, ahí lo tienen, ahí en el túnel. Así que, alcalde, algo tienes que ponerle a mi Álvar Fáñez. Me da igual, o en la puerta o tal, pero algo tiene que tener porque creo que se lo merece. ¿Por qué ha parecido tan opacado? Pues miren, Toledo además tiene tanta historia. Yo el otro día me preguntaron, dije, mira, Toledo tiene más historia como ciudad que algunas ciudades enteras como nación. Algunas naciones enteras no tienen la ciudad que tiene, la historia que tiene una ciudad como Toledo. Es así. Y la verdad es que siempre se aprende eso y resulta, ahí estuvo luego una iglesia que se llamó San Juan de Jerusalén. ¿Por qué? Porque por entonces los cruzados habían tomado Jerusalén y posiblemente los hospitalarios o los templarios fueron quienes la habitaron. Así que nada, con esto les presento, creo haberles presentado a un personaje al que yo quiero. La novela es de ficción, me he inventado un sobrino suyo para que la cuente, pero aparecerán bastantes de estas cosas, pero otras no, porque lo que yo les he contado de cómo fue la batalla y la toma de ahí aparece en las partes del final, pero todavía, ¿por qué? Pues porque Álvar es un señor muy desconocido en la historiografía, a pesar de su enorme importancia, incluso militarmente y estratégicamente, y hasta el final y por el tiempo, más incluso que su hermano. Muchas gracias y espero no haberles aburrido. Felicidades. ¿Sí? ¿Ha ido bien? Muy bien. Sí, pues ya. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Ahora, como siempre, recordarles que pueden adquirir libros del autor aquí con nuestros colaboradores de las librerías y papelerías toledanas, que están a vuestra disposición. Y vamos a entrar en un turno de intervenciones del público, evidentemente. Me consta que en el público hay Álvarez, hay Minayas. Pueden romper el hielo, ¿no? Porque creo que por linaje les correspondería. Pero la verdad que nos está saliendo cara este ciclo, ¿eh? Porque si hacemos caso a todos los autores, hoy la de Álvar Fáñez en la calle Cervantes. El último día en el convento de San Pedro, en el monasterio San Pedro Mártir, Elvira Rocabarea con las banderas de Garcilaso de la Vega. Decirles, en cualquier caso, que dentro de muy poco se hará justicia, con perdón del emperador, que está aquí presente, y aquí enfrente impone un poco hablar enfrente, ¿no? Suyo, con María Pacheco, porque saben que Padilla sí tiene una imagen importante en la Plaza de Padilla, que lleva su nombre, una plaza importante en la Universidad de Castilla-La Mancha, frente al convento de San Clemente,
pero es verdad que Pacheco no tiene nada hasta la fecha. Pues dentro de muy poco podremos disfrutar también de la imagen de María Pacheco, de esta comunera también, parte importantísima de la historia de nuestra ciudad y de la historia de España, en un lugar muy emotivo, y no les puedo contar más. Como siempre les dejo algo de emoción para el final, pero dentro de muy poco, les puedo decir que antes de que termine el año podremos disfrutar entonces a lo mejor antes de la siguiente conferencia. Porque si no, antes no, después. Pues entonces estate preparado, porque Lorenzo Silva te va a pedir la estatua y dices, ya la tengo. Ah, bueno, perfecto, Claro. perfecto. Gracias, Antonio, gracias. Porque la próxima conferencia será de Lorenzo Silva, precisamente sobre los comuneros. En noviembre. En noviembre. En noviembre. Finales de octubre, finales Sí, totales. sí, es verdad. Primero de noviembre, que ya estamos. Sí, finales de porque octubre. es que está Lorenzo con una película que están haciendo, una cosa suya, y está un poco liado, pero me ha dicho que ya me dará una de las dos fechas. Ya está. Bueno, venga, aquí alguien. Edu, rompe el fuego, haz alguna pregunta. O algún Minaya. O di que me he equivocado en algo, cualquier cosa. ¿Nadie? ¿Están deseando ir a adquirir algún ejemplar, algún libro, y que se lo firme el autor? ¿Paco? Sí que te voy a preguntar, y a lo mejor te pongo en un compromiso. En Albacete hay un municipio que se llama Minaya, y aquí tenemos Villa Minaya. ¿Has podido trazar alguna vinculación con el personaje? Verás, continuamente aparecen lugares donde Minaya, incluso en mi propia provincia, saben, por ejemplo, en Huete, enfrente de Huete, de lo que era la gran alcazaba de Huete, el cerro de enfrente lleva su nombre, porque ahí hubo un campamento suyo. Tú ten por cuenta que su imagen es continua, porque él además recorría continuamente toda esa tierra. Y creo que hay incluso una población que se llama Minaya. Sí, todo tiene que ver con él. La verdad es que hay bastantes topónimos en Albacete, en Guadalajara. En Guadalajara hay un elemento que a mí me sorprende mucho, porque verán, el Cantar de Mio Cid es tan exacto que tú puedes seguir el recorrido, y por eso yo digo que el que hizo el primer libro, ese estuvo allí, porque si no es imposible. Verán, cuando salen teóricamente San Pedro de Cardeña y llegan a la Sierra de Miedes, que es la frontera donde a un lado siguen los musulmanes y al otro es ya territorio castellano. Y dice el cantar: a la Sierra de Miedes fuimos a posar. Desde allí se ven las altas torres que los moros han. Y efectivamente hay un punto que se llama el Posadero del Cid, donde les da, dice, echan caballo, le dicen Minaya y él a la gente que le den cebada a los caballos y tal, pero que no se echen a dormir, porque en cuanto sea de noche se bajan y se tiran para que no los vean desde esas torres de Atienza, porque también dice el cantar, Atienza es peña muy forte, le llaman la peña fort. Se tiran por ahí, bajan al río Cañamares, desde el Cañamares se enlazan con el Henares, tiran por la parte de la izquierda, pasan por el término de mi pueblo, por un lado, porque desde el otro, si no lo ven desde la torre de Nublares, siguen hasta lo que es ahora Matillas, se esperan al amanecer del tercer día, cuando los moros abren las puertas para bajar a la Vega, sube primero Rodrigo contra Castejón, la toma, y Minaya sube al viso de la Alcarria y tira por todo lo que es el viso del monte, un camino, una pista forestal que hay abajo Bujalaro, abajo Jadraque, que toma Ita y Guadalajara. Y efectivamente lo va describiendo con toda exactitud, los lugares, los sitios. Y cuando de Castejón se van por Anguita, ahí hay otro sitio que también lleva un topónimo de Minaya. ¿Por qué? Porque estuvieron allí, está claro. Y porque queda esa memoria en los pueblos por donde pasaban. Y prevalece en tradición oral pues hasta el día de hoy. Porque aunque ahora con las consolas eso se va a acabar, a mí algunos romances castellanos me los enseñó mi abuelo. Yo creo que no estaría mal hacer una cosa, y en vez de estos cuentos de cuentacuentos cada vez más estúpidos que cuentan,
¿por qué no les cuentan a los niños un buen romance castellano? Porque empieza a estar uno harto de que parece que también ahí tenemos que ser colonizados por las estupideces más soberbias. Hombre, tenemos héroes. Y yo creo que a los chicos, si se les enseñan sus héroes, a lo mejor los prefieren que a los Marvel estos. Vamos a ver, María Pacheco es una heroína maravillosa. Y este también. ¿Y por qué tenemos que coger a un tipo que le llama el Capitán América? O sea, bueno, lo de América aún puede pasar porque al fin y al cabo el nombre se lo pusimos nosotros. Pero sí. Bueno, ¿alguien más? Sí. Sí, por aquí, caballero. Sí. Es que es otro libro. Vamos a ver. El hombre clave... Ha preguntado por la mujer de Álvar, sí, para el que no lo haya escuchado. Elio es la hija mayor de Ansúrez. El gran conde, el fundador de Valladolid, el apoyo absoluto de Alfonso VI es el conde Ansúrez. Y desde luego su hija va a tener una trayectoria importantísima. Les he dicho que toda una parte de lo que fue la frontera, hoy Ita no es nada, Ita fue muchísimo. Elio, en la novela aparece un poco más. Elio no solo tuvo la égida sobre Ita, sobre toda la ribera del Henares e inclusive sobre Guadalajara, sino que fue una gran consejera del rey. ¿Por qué? Pues es bastante extraño, pero era una mujer muy cultivada para su época y desde luego hija del conde Ansúrez y mujer de Álvar Fáñez, pues sí que tuvo una impronta y su descendencia. Claro, el problema parece ser que Álvar, aunque tuvo un primer hijo varón, no se le conoce después. Y en el momento que se pierde en Castilla, es lo que le pasa al Cid. Al perder el hijo, parece que su linaje desaparece, cuando su linaje es importantísimo y llega a dar reyes. Algo parecido le pasa a Álvar. Son sus hijas, las hijas de Elio, las que siguen ese linaje y tienen una importancia decisiva, y su impronta va a llegar hasta los tiempos de los condes de Lara y de los Castro. Pero no me da tiempo a escribir otra novela de Elio. Bueno, te animamos, igual que No. tú nos encargas que pongamos una escultura, una estatua de Álvar. Tengo otras. No, yo siempre digo una cosa al que me Pero lo no te pide. olvides de Toledo, ¿eh? Al que me lo pide le digo una cosa. Escríbalo usted. No te olvides de Es Toledo. un personaje importantísimo. Bien, pues si no hay... José Ángel, ¿nada? Si no hay nada más, nos vemos en la próxima a finales del mes de octubre, principios de noviembre, seguramente finales de octubre, con Lorenzo Silva en una ubicación verdaderamente impresionante, todavía sin desvelar. Muchísimas gracias y síganos en las redes sociales y estarán informados. Gracias, Antonio. Gracias.